Esta vez vamos a calcular los fractiles y como ya vimos en la teoría, los fractiles se dividen en cuartiles, deciles y percentiles. La fórmula general que vamos a utilizar es bastante parecida a la de la mediana. En la fórmula que tenemos como fórmula general tenemos el valor de LI más N4 por 1 menos FAA entre F por IC. De esta fórmula lo más interesante es por el hecho de ser general que podemos sustituir. Si vamos a encontrar cuartiles, tenemos que dividir n entre 4 y multiplicarlo por el número de cuartil que vamos a encontrar. Si es el cuartil 1 sería n entre 4 por 1. Si es el cuartil 2, n entre 4 por 2. Si es el cuartil 3, n entre 4 por 3. Si son deciles los que vamos a calcular, dividimos n entre 10 y lo multiplicamos por el número del decil. Si me piden el decil 5, sería n entre 10 por 5. Si me piden el decil 7, n entre 10 por 7. Si son percentiles, lo que tengo que hacer es dividir n entre 100 y multiplicar por el percentil. Si me piden el percentil 50, tendría que dividir n entre 100 y multiplicarlo por 50. Entonces es una fórmula general con la que vamos a sustituir dependiendo si es cuartil, decil o percentil el que vamos a encontrar. Para nuestro caso vamos a utilizar la tabla de frecuencia que ya tenemos, en la que tenemos la frecuencia respectiva de cada una de las clases y la frecuencia absoluta acumulada. Para la fórmula que vamos a encontrar necesitamos tener los valores de LI, el límite inferior de la clase, en este caso cuartilar. Vamos a encontrar el cuartil 1. Entonces lo que tenemos que hacer primero es ubicar cuál es la clase cuartilar. Para eso lo que tenemos que hacer primero es dividir el valor de n. Vamos a ponerlo acá. Vamos a tomar el valor de n, lo vamos a dividir entre 4 y lo vamos a multiplicar por 1. Al hacer ese valor de n entre 4 por 1 nos da un resultado de 49.5. Ese valor de 49.5 nos permite ubicar cuál es nuestro cuartil 1, dependiendo del valor que vamos a utilizar. Entonces, estando acá en nuestra fórmula, vemos que n entre 4 por 1 es lo primero que tenemos que ubicar para saber cuál es el cuartil 1. Como el valor es de 49.5, nos relacionamos en la frecuencia absoluta acumulada y vemos el valor de 49 está ubicado acá, lo cubre la segunda clase, que es de 80. ¿Por qué? Porque 16 es menor a 49.5, pero 80 es más grande que 49.5. Quiere decir entonces que la clase cuartilar es la segunda y la vamos a marcar como nuestra clase cuartilar. Entonces ahí tenemos ubicado el primer dato. A partir de ahí vamos a comenzar a aplicar la fórmula y lo primero que vamos a encontrar es el valor de LI. El valor de LI vamos a poner por este lado y vamos a decir que LI es igual a el límite inferior de la clase cuartilar, en este caso es 21, y vamos a ubicar acá en la fórmula y vamos a decir 21 menos 0.5. Eso nos da el valor de 20.5. Siguiendo con la fórmula, ya tenemos el valor de n de 4 por 1. Necesitamos saber quién es FAA. Según los datos que tenemos acá, vamos a ubicar el valor de FAA es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la que tenemos acá, la cuartilar. La frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase cuartilar es 16. Entonces ubicamos el valor de 16. Luego, el otro dato que necesitamos es el valor de F. F nos representa la frecuencia absoluta de la clase cuartilar. Entonces, nuestro valor de F, vamos a poner acá, va a ser la frecuencia absoluta, que sería esta, de la clase cuartilar. Entonces la frecuencia absoluta es 64. Ubicamos el valor de 64. Entonces tenemos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 16, y la frecuencia absoluta de la clase cuartilar. Siguiendo con la fórmula, el otro dato que necesitamos es IC. Según los cálculos que venimos realizando, ya nosotros conocemos que el valor de IC, según lo calculamos, es de 9. Entonces nuestro valor de IC es 9. Ya lo colocamos de un solo. Entonces tenemos el valor de LI, FA, el valor de F y el valor de IC. Y tenemos acá 49.5, que es el primer dato que encontramos para ubicar nuestra clase cuartilar.
Significa que lo que andamos buscando, según el dato que tenemos en la fórmula, es el cuartil 1. Entonces vamos a ubicarnos acá y decir que vamos a encontrar el valor del cuartil 1. Entonces el cuartil 1 de estos datos que tenemos en nuestra tabla de frecuencia se van a calcular de la siguiente manera. ¿Cómo se calcularían? Según la fórmula, lo primero que tenemos que hacer es el valor que tenemos de n entre 4 por 1, le vamos a restar menos FAA. Entonces dice que n entre 4 es lo que tenemos acá, le ponemos igual y este valor se lo vamos a restar al valor de FAA y ese resultado nos da 33.5. Repitiendo, lo primero que hicimos fue tomar el resultado de n entre 4 por 1 y le estamos restando el valor que tenemos en la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 16. Eso nos da 33.5. Entonces ya encontramos este resultado. Ahora todo esto que está acá lo vamos a dividir entre f. Entonces este valor, ponemos otra vez la fórmula igual, todo lo que encontramos acá lo vamos a dividir entre f, y f es la frecuencia de la clase cuartilar. Eso nos da un valor de 0.52. Siguiendo con la fórmula, una vez tenemos esos datos, lo vamos a multiplicar por IC. Entonces regresamos y vamos a tomar ese dato, colocamos igual, tomamos este dato de resultado y lo vamos a multiplicar por el valor de IC, que es 9. Eso nos da un valor de 4.7 y según la fórmula ya hicimos esta multiplicación, lo restamos, lo dividimos entre f y lo multiplicamos por IC. El resultado final es todo esto que tenemos en la fórmula, se lo vamos a sumar a LI. Entonces la última parte sería tomar este valor, ponemos igual, tomamos el resultado anterior y le vamos a sumar el valor de LI. Y con eso vamos a encontrar el valor de 25.21. Entonces ese valor de 25.21 me representa mi cuartil 1 para esta frecuencia. 25.21 debe estar incluido en la clase cuartilar, que es la segunda clase, que está entre 21 y 29. El valor de 25.21 está incluido entre 21 y 29. Significa que mi cuartil 1 está en la posición 25, que es lo que representa el cuartil 1, el 25% de la información que andamos buscando de esta distribución de frecuencia. Entonces esta es la forma, los cálculos que tenemos que hacer en Excel basados en la fórmula general, en la que solo tenemos que sustituir cuando sean cuartiles, cuando sean deciles o cuando sean percentiles. El valor es el mismo, solo tenemos que tener cuidado en dividir n entre 4 cuando son cuartiles, n entre 10 cuando son deciles y n entre 100 cuando son percentiles. Para nuestro ejemplo, el resultado que tenemos es de 25.21 y como decimos está incluido en nuestra segunda clase, que es nuestra clase cuartilar.